THM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días, de nuevo dialoguemos a fondo. ¿Por qué hice esta pausa? Porque quiero explicarles primero que nada que Dialoguemos, cuyo titular aquí presente, don Guinder Peraza Icumam, buenos días Guinder, es un experto en la cuestión analítica del periodismo y él es el titular del diálogo. Y a fondo, aquí presente también don Guillermo Barrera y Fernández, sin el I, ¿verdad? Así es. Memo para los amigos. Que tuvieron que sacar del fondo. Así es. A fondo. Estos dos programas se han fusionado para el mes patrio, el mes del mexicanismo y de muchas otras cosas que se dan para fundirlos y hacer Dialoguemos a Fondo. Este es el número 3, la tercera versión de Dialoguemos a Fondo, y hoy viernes 17 de septiembre lo queremos fechar para el presente año y tener en cuenta que nuestros amigos son expertos en lo que tienen. Los temas que abordan no son cosas de fortuitas, ni mucho menos, ya están conversadas, ya tienen una razón y un porqué, y bueno, pues vamos a tener que irlas desgranando poco a poco. Bueno, pues empecemos con el tema número 1, la muerte de don Joaquín Pasquel Mayens, comunicador de Radio Fórmula, retirado sí, pero sucedió aquí en la ciudad de Mérida. Fue encontrado su cadáver en la comisaría de Sierra Papacal, un rumbo a la carretera que conduce al parque científico cercano de allá y hacia Chuburná Puerto. Este señor de 77 años de edad vino a vivir hace 10 años a la ciudad de Mérida, motivado por la tranquilidad que entonces se respiraba en la ciudad. Y quiero preguntarle aquí a nuestro amigo Memo, ¿qué es lo que está pasando en Mérida con respecto a la seguridad? Pues estamos viendo que mucha gente está poniendo en tela de juicio la eficiencia de nuestras corporaciones policiales, ¿no? O sea, como que se le ha perdido ya el respeto a la autoridad, como que cada vez hay más descaro para intentar cosas ilícitas. Desafortunadamente, David, nos enteramos de este hecho. Yo nunca tuve el gusto de conocer a este buen señor, saber de él, pero pues sin embargo toda pérdida humana es siempre lamentable, ¿no? Y caray, yo creo que las autoridades tendrían que poner mucho énfasis en aplicar la ley y pues en encontrar a los responsables de este lamentable acontecimiento. Según la información que he recabado de diferentes medios, el señor se dice que fue asfixiado, pero también hay la versión de que tenía un disparo en la cabeza. Lo niegan las autoridades. Vamos a ver hasta dónde se da la necropsia, que esto es lo que debe de existir y validar la forma en que fue ultimado. Guinder, ¿qué opinas acerca de la seguridad? A mí me causa rechazo el tema, porque creo que está forzado. Últimamente han estado habiendo problemas de comunicadores, de periodistas en activo con ciertas fuentes de la policía estatal sobre todo. Y sacar a este señor Joaquín Pasquel, que nadie conocía acá, creo que ni en su casa lo conocían mucho. Es una pena que lo maten porque no puede ser algo positivo. Pero creo que hay que dimensionar bien este asunto. Ese señor no sabemos qué hizo, qué no hizo, por qué viene a Mérida en sus últimos años. Yo creo que como muchos vienen a Mérida porque quieren vivir en paz.
Entonces, si quiere vivir en paz, quiere decir que donde está no puede hacerlo, por algo que hizo, por algo que no hizo, quién sabe. Pero bueno, como otros crímenes, se debe abordar y tratar de aclarar. Yo coincido con Guinder, David. Creo en este sentido que habría que saber cuál fue el móvil de repente que lleva al homicidio de este buen hombre, y también creo que has hablado de algo que es muy real, ¿no? O sea, tendría que hacerse énfasis en la protección para los comunicadores, para la gente que ejerce el oficio de reportar los acontecimientos, de la crítica. Es otra cosa. Que realmente pueden o podemos, ¿verdad?, serle de pronto muy incómodos a muchas personas. Es muy diferente el periodista que el reportero. Bueno, que él está dejó en la un calle, legado. que busca noticias. Hay que A saber. uno que está, pero David, yo lo he visto, he estado de los dos lados de la mesa, del lado de los que están en la calle y del lado de los que mandan a otros a la calle. El periodista rico, dicen, solamente es el dueño. En este caso no es una persona que haya estado en la brega de área buscando noticias, era un directivo. Ellos se exponen menos. Bueno, fue un directivo, pero fue un creativo. Él fue el que transforma Radio Fórmula de musical a noticias. Y hasta la fecha, hace 30 años que se están dando noticias en Radio Fórmula. Es un referente de información. Él no era un periodista de calle, era un periodista administrativo, pero que era un creativo y crea Radio Fórmula hablada. Y ahora ya hay Telefórmula incluso. O sea, hay muchas cosas que se han ido transformando. Uno de los grandes en la época de los Azcárraga, que eran los dueños de Radio Centro, y venían otros sistemas, ¿sí? Otros sistemas de radio. No podemos quitarle ¿cómo se llama?, el título de periodista, el hecho de que sea en positivo actuante o que esté en retiro. Periodista, pues sí lo fue, y sin embargo, bueno, pues ahora a raíz de este tremendo atentado contra su vida, bueno, pues ni modo, tenemos que lamentarlo. Lo que saquen las autoridades ya será cuestión de pues la investigación correcta que se dé, y dicen que ya hay incluso indicios para detener a las personas que estuvieron involucradas en este asunto. Lo que es muy importante también puntualizar al respecto es que este lamentable acontecimiento deja ver con absoluta claridad que no existe unidad en torno del medio, es decir, las agrupaciones que engloban a los periodistas de la localidad han cumplido en los hechos digámoslo así, curándose en salud, diciendo, bueno, pues nosotros ya protestamos, nosotros ya pedimos que haya pues protección para nosotros, que se legisle, etcétera, etcétera, pero realmente no ha habido algo eficiente, no ha habido algo efectivo, no se ha pasado de la etapa discursiva, ¿verdad? Lamentablemente, y yo creo que mientras el ámbito periodístico local siga dividido, siga partido, con rivalidades, con egos de por medio, pues no va a ser eficiente precisamente lo que es la defensa de cada uno de los comunicadores, de cada una de las personas que ejercemos este oficio que hoy día implica un riesgo sustancial. Desde 1978 que empecé en el mundo del periodismo, y recorrí todos los medios impresos, menos el Diario del Sureste y La Jornada, que no duró nada. Los reporteros en esa época, en los inicios, no podían llevarse, no podían trabajar con otros reporteros que fueran de otro medio, así eran de duros los dueños. Una cosa es hablar del periodista que sabe buscar la noticia, y otra cosa es hablar del dueño de un medio, porque esos no dan un golpe, buscan intereses, hacen los convenios, se enriquecen.
no tenemos ahora ya por qué temer decirlo. Yo no trabajo para nadie más que para... Yo nunca he sido empleado de ningún medio de comunicación. Sin embargo, ya llevo 45 años ejerciendo este noble oficio y me he caracterizado por hacerlo por mi propia cuenta. Puedo considerar que soy dueño de mi propio medio, de los medios que yo manejo, pero no es el hecho de que uno busque las riquezas o las pobrezas de otras gentes. Yo he aportado no solamente con lo que escribo, con lo que dejo de escribir, sino con otros amigos que han venido en forma espontánea a verme para crear un medio de comunicación, una revista, un medio radial, lo que sea, y he cooperado con ellos. He visto incluso, por ejemplo, Clic Social, Voz de Mujer, a nivel de cancha. Les puedo hablar de cientos, Coral Negro, muchos medios que se han esparcido y que hasta la fecha muchos de ellos están vigentes, han salido de la ayuda que les he podido proporcionar. No es ser el egoísta en el medio de comunicación. También he creado una federación de medios de comunicación alternativos, que es una de las cosas que siempre he procurado, el medio alternativo, y sin embargo, ahí sigo. Pertenezco ahorita a la Asociación de Periodistas Independientes, que tiene Daniel Barquet, un buen amigo. Incluso Daniel ha sido uno de los copartícipes conmigo en Notisureste y en otros medios con los que he colaborado. La Verdad, también he colaborado mucho tiempo en forma editorializada. Memo, tú sabes muy bien cómo hemos sido. Aquí no hay rivalidades conmigo, lo que hemos conjuntado y hemos hecho grandes amistades en esto. Lo que queda claro es que la muerte de este señor nos ha motivado a pensar en la inseguridad que ya priva en un lugar donde antes nosotros decíamos, aquí amarramos los perros hasta con longaniza, ¿no? Y el perro no se comía ni la longaniza. Bien, pues vamos a pasar a otro tema. El perro de la longaniza es una alusión a la riqueza que habitúa Yucatán, no otra cosa. Amarraba a los perros no con soga, sino con longaniza, porque te socava. Pero el perro no se comía la longaniza. Ustedes nunca lo supe, no lo sabían. Todos los días. No sabían ni a qué sabía. Bien, ahora vamos a pasar a algo que es parecido. Gritos en solitario. AMLO y Vila, de los dos protagonistas. Un desfile y un invitado, un dictador cubano invitado. Memo. Bueno, a mí me llama la atención cómo el presidente de la República, que debía de ser el cuidador, el mantenedor de la tradición cívica que implica la ceremonia del grito de independencia, es el primero que la rompe con sus alusiones masónicas a la fraternidad, a la igualdad, universal. Sí, a la fraternidad universal, a la igualdad, amor al prójimo. Al amor al prójimo, que bueno, eso tiene los resabios religiosos, que siendo nosotros religiosos, ¿verdad? Pues creo que sí debíamos hacer un deslinde en una ceremonia protocolaria de carácter cívico, ¿no? Estado, ¿no? Sí, claro. No, a López Obrador, o sea, me llama mucho la atención esa situación, y yo creo que este mal ejemplo que el presidente es el primero en provocar y en lanzar, es copiado en otros sitios, en otras entidades, en municipios, donde ya cada quien grita lo que le da la gana. Bueno, ¿qué me puedes decir de Isabel Arvide en Portugal? Sí. Embajadora, dijo, viva López Obrador, ¿no? Efectivamente, y Clara Brugada le lanzó vivas también a Claudia Sheinbaum y a López Obrador y a la Cuarta Transformación. y entonces ya se está volviendo una pachanga esto, ¿no? Pero era una pachanga después. Caray, uno dice, bueno, ¿cuándo perdimos
la formalidad y el correcto sentido de la etiqueta del protocolo que debe de caracterizar estos actos de ceremonia cívica. Es lo que cabe pensar. En cuanto a lo de acá, pues realmente yo creo que el gobernador cumple con el protocolo de la ceremonia del grito, una ceremonia que yo creo que es algo que se debe de mantener precisamente en esta época de pandemia en la que tendríamos que darle a la gente motivos que enriquezcan nuestra identidad cultural, que enriquezcan nuestro espíritu, porque finalmente las motivaciones cívicas son motivos espirituales, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas yo creo que desafortunadamente en muchos casos muchos de nuestros gobernantes se ve que lo hicieron o por cumplir el expediente o simple y sencillamente queriendo, como es el caso de estas tristemente célebres figuras de la Cuarta Transformación, queriendo jalar agua para su molino. Ginder. Bueno, más que identidad cultural, lo que estamos perdiendo desde hace muchos años son los valores cívicos, Guillermo. Ya nadie muere por la patria, primero se roba lo que pueda antes de que lo maten. Se ha convertido en una pachanga. Antes de verdad aprendíamos en la primaria que el hebre decía, va mi espada en pena, voy por ella con todo el valor del mundo. Había la posibilidad, la idea de que uno podía y debía morir por su patria. Ahorita nadie hace eso. Y no lo hacen porque nadie quiere en los gobernantes. Antes se robaban millones de pesos, ahora se roban miles de millones de pesos. Y todavía saben a gritar, viva Morelos, viva... Y la honradez. Pues yo nada más apuntaría sobre este tema dos cosas. La invitación que le hizo el presidente de la República al dictador cubano, Díaz Canel, que pues como que venía siendo algo fuera de lo común, para reforzar aquella idea de que él es un luchador de izquierda, como lo son los dictadores en este caso. No era la forma de traer para la conmemoración de la liberación de la madre patria, cuando la independencia, al pueblo mexicano. Pero bueno, pues se desgastó la ocurrencia de hacerlo y finalmente ahí quedó, y también dio su mensaje. Quería decir la segunda parte que no me hace decir. La otra es que no nos agrada a muchos, a mí no me molesta, alusiones a valores religiosos, pero tampoco me agrada, tampoco tengo que tolerarlo porque existe alusiones a Cuba, a la Cuba comunista. Tengo amigos que quiero mucho que son comunistas de los buenos, de los idealistas, pero esas alusiones, ¿qué necesidad tenemos nosotros de asumir una posición contra Estados Unidos, que es nuestro vecino y mayor socio comercial, porque somos muy valerosos y vamos a decir los cubanos son nuestros amigos? Estamos jalándole los bigotes al tigre. Y no le salió tan bien porque desde hoy temprano una alta funcionaria del gobierno cubano sacó un editorial criticando a López Obrador porque hizo una alusión a Cuba muy corta y muy insignificante. Sigan jugando para que vean cómo vamos a quedar 10 veces peor que lo que está sucediendo con Venezuela. Bien, el dictador cubano, pero también yo tengo algo más que agregar. Vi un video también por las redes sociales en donde la parafernalia de la seguridad para un grito en solitario en Palacio de Gobierno del Estado fue algo verdaderamente asombroso. Fulano que hizo esa grabación nos muestra fehacientemente cómo
se desplegó un operativo de seguridad como nunca antes se había visto. ¿Y por qué lo hago en semejanza a lo que está sucediendo con la muerte del comunicador? Porque ahí sí hubo un exceso de seguridad, cuando nadie ahí podía atentar ni contra el gobernador ni contra la gente que estuviera en esos balcones. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues en contraposición a esto, siguen los grandes asesinatos aquí en el estado. ¿Ven? Esto es lo que yo quería agregar. El COVID en el CAIMEDE, tal vez ustedes no estén enterados, pero hubo un silencio de parte de las autoridades de salud y del DIF del estado, que es los responsables de esta institución, de niños en situación de calle, niños abandonados y niños por cuestiones de muertes prematuras de sus padres y todo, en un contagio que provino de gente administrativa de este centro, y nadie ha dicho absolutamente nada. Esto es como cuando se quema la guardería de ABC y suceden situaciones como las cosas que han estado sucediendo y que todos callan, como los asfixiados en el hospital del Seguro Social allá en Hidalgo, en Tula, ¿no? Tula. Fue en Tula, y las responsabilidades que se tienen al respecto. Cuando era un dirigente luchador, López Obrador, condenó hasta decir basta lo del incendio y la responsabilidad que tenía el presidente de la República y también el director del Seguro Social y los que lo acompañaban. Y en este caso, Zoé Robledo es el responsable directo de un hospital como ese, que no previeron la situación y sin embargo 16 enfermos de COVID murieron asfixiados. Y además, un punto muy importante que se comentaba el día de hoy: tienen protocolos contra erupciones volcánicas, contra terremotos, contra huracanes, pero no contra inundaciones. Increíble. Bueno, pues ahí está, ahí se los dejamos. El caso de ABC va a ser lo mismo que el caso de los de Ayotzinapa. ¿Qué comentario tienes, Guinder, con respecto al COVID en CAIMEDE? Pues poco puedo decir. No hay manera de frenar la enfermedad. De hecho, en los últimos días aumentó el número de muertos, 16, 17. Las vacunas todavía se siguen aplicando, primera dosis, segunda dosis y demás. Y ya llevamos... Y los contagios muy altos. Y ya es que eso vamos, ¿no? Del año y no falta. Estaban diciendo ayer, precisamente en páginas vinculadas a redes sociales de maestros, que pues se verificaron manifestaciones y protestas de los maestros por el altísimo número de contagios en el estado. Tienen hijos, tenemos sí. Los maestros. O sea, están diciendo que en Valladolid, pero estoy seguro que obviamente esto no acontece nada más en Valladolid. O sea, es evidente que esto es a lo largo y ancho de Yucatán. ¿Por qué? Porque es un absurdo regresar a clases en el momento más alto de los contagios de la pandemia. El número de contagios, que es lo importante, no ha bajado. Sí, no ha bajado. Entonces, yo quiero hacer una moción de orden al respecto de. Esto es como cuando hay alguien que se quiere pasar de listo. Yo diario llevo un récord de lo que está sucediendo con los contagiados, con las defunciones y con los hospitalizados. Y veo que hay una incongruencia en 10 días, en una decena de días. Hay 200 o casi 300 contagiados, hay 15 o 18 o 20 fallecidos, y nada más la misma cifra de hospitalizados, 256. ¿En dónde demonios están los 2.780 contagiados en sus casas? Bueno, es que David, hay mucha gente con problemas a la familia. Hay mucha gente que rehúye irse a un hospital porque sabe que irse a un hospital es prácticamente una sentencia de muerte. ¿Pero dónde está la cifra? Nadie entra más a un hospital.
256 se quedó trabado. No, pero no se El odómetro ahí no se giró. queda trabado, David, es la capacidad que tiene. Sí, tiene la capacidad. tramado. No, se habla de más de 700 camas para hospitalizados. Pero- Nada más hay 256. Yo no entiendo dónde están los 200 y pico diarios que aparecen registrados, como que además hay otros que ni siquiera aparecen registrados. Lo que es un hecho es que hay un subregistro tanto de contagios como de hospitalizados. Eso es una realidad. Las cifras de pronto de unas y otras autoridades de pronto no coinciden. La autoridad federal, hasta donde entiendo, dejó de proporcionar este tipo de cifras precisamente para no entrar en El contradicción. sector salud sigue dando esas cifras. Sí. Acá, diario a las 6 de la tarde, están mandando toda la información, video, información escrita, detallado, lugar por lugar, en fin, todo. Pero dices, ¿dónde están? Si nada más en 10 días hay 2,000 y pico de, ¿cómo se llama? De De contagios. contagios. ¿Dónde están esos contagiados? Nadie nos dice las cifras. Hay dos cosas que caracterizan a este gobierno federal y que permean a veces al gobierno estatal. La primera es la falta de información. No hay, no, en todos los rubros. Y no solamente en la cuestión no nos están informando Sí. cuánto gasta cada secretaría. Las secretarías desaparecieron nominalmente. Deben existir, pero no hacen nada porque nunca informan de nada. Deportes que hace, cultura que hace, desarrollo rural que hace, no se sabe no hay absolutamente. transparencia, no hay transparencia. Se han pasado de un lado a otro. Y nunca vamos Es a lo ver. que yo comentaba, La ¿no? otra. Que se dejaron de proporcionar cifras de parte de la autoridad Nadie- general para no... Nadie las pide. ¿Pero por qué? Ni medios de comunicación, ni ciudadanía. La gente tiene que estar La otra enterada. cosa que Debería ser. caracteriza a este gobierno, al gobierno federal, es todo que todos los días está fomentando la división y el enfrentamiento entre sectores. Los fifís contra los chairos, los Demócratas contra los empresarios conservadores. que invierten contra los que se van a otro lado con su dinero. Todos los días hay una alusión a un grupo social que no se está portando como quiere. Es correcto lo que dice Guinder, lo vemos muy claro en el discurso de López Obrador con motivo de la independencia, diciendo que la gente adora a Hidalgo, que le inicia y pues no ve bien, nunca vio bien a Iturbide, quien la consuma porque era parte de la élite. O sea, más claro ni el agua, ¿no? O sea, es un gobierno que no informa. Bueno, y que pues conforma. pasaremos a otra cosa, mariposa. Eso es. Después del COVID en el CAIMEDE, el reparto de comisiones en la Comuna de Mérida y en el Congreso del Estado. Señores, ¿sabe usted algo? Pues ¿Sabe yo usted creo... algo? Yo ¿Están creo que enterados? sí, yo creo que es una situación que tenía que darse. A final de cuentas, sabemos, ¿verdad?, que es un formalismo que se debe de cumplir, porque todo diputado, al ser diputado, ya no solo por el distrito, sino por Yucatán, tiene la posibilidad de poder opinar, de poder investigar, de poder solicitar información sobre cualquier rubro, más ahí de que teóricamente hay integrantes de comisiones. Es, reitero, un formalismo. Lo mismo en el caso del municipio con las comisiones edilicias, en la que cada regidor en teoría tiene un encargo, pero cada regidor también tendría toda la posibilidad de poder opinar o solicitar información respecto del área que concierne a la autoridad municipal, ¿no? O sea, es más que nada el cumplir protocolariamente con el área de responsabilidad que le toca a cada uno, para efecto de deslindar en lo administrativo responsabilidades. Yo no veo realmente otra cosa en eso. Yo quiero ahondar en un punto que nadie más acá va a abordar, solo yo, y que además en la mayoría de los periódicos de Mérida no aparece nunca. Lo que se hace en el campo. Acaba de anunciar el gobernador Vila Dosal que empezó un programa para repartir 60 toneladas de semillas de primavera jamapa y 3,000 paquetes de semillas de chile habanero. Eso y la carabina de apoyo para el campo no es nada. El campo está dado en la torre, toda la Dilo vida. como debe, está dado en la madre.
toda la vida ha sido así, nunca ha aprendido el campesino a pedir las cosas de lo que necesita, eso que se reparte es nada más pose, ¿no? En el Congreso, ¿quién defiende a los campesinos? La Comisión de Agricultura, como se llame, ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a pedir cuentas? Va a informar lo que le da la gana, va a ser otro Congreso que va a ver cómo reparte. Aligeremos este trago amargo. Bien, ahora vamos a pasar a las invitaciones de AMLO a gobernadores para integrarse al servicio exterior. ¿Son destierros? No, son patentes de corso, recompensas y ofertas de complicidad, pagos por complicidad. Esos son. Así lo ves. Curiosamente son mandatarios de dos entidades como son Sinaloa y Nayarit, donde Morena gana, donde el narcotráfico sospechosamente impera, ¿verdad? Y siendo integrantes de otras fuerzas políticas, se les está dando como si fuera un pago a cambio de su inacción, de su complicidad, hay que decirlo así, estos cargos. Sí. Eso da pie a dos cosas que supuestamente ya han sido superadas, que no se otorguen como premios o como necesidad. A veces alguno tiene que salir al exilio y para que sea decente lo manda a una diplomacia o es un agregado de una diplomacia. ¿Supieron ustedes que a dos ilustres yucatecos, un senador y una exdiputada federal, le han hecho también ofertas para trasladarse en sus... Y ese tipo de designaciones te llevan a preguntar algo que ya todo el mundo se olvidó, es una cosa mágica. Hay una carrera del servicio exterior. La gente que se mete a trabajar en la diplomacia tiene derecho a avanzar por escalafones. Pero ahora, otra vez, como hace muchas décadas, los puestos diplomáticos se dan como premio, como cambio, como moneda, cambio de esto. Al embajador. Al embajador. Pero debajo del embajador hay una playa de funcionarios. De carrera. En carrera. Y a todos esos barengorros no los hace a un lado y ni los toman en cuenta. Pero es que a estos funcionarios consulares de carrera se les ha hecho a un lado para meter a la nueva clase política, que perjudica realmente a los propósitos de manipulación de López Obrador. O sea, finalmente él, como enemigo de la inteligencia y de los estudios, lo que él quiere es un 90% de lealtad y un 10% de capacidad. Y ahí lo tenemos claro. Bueno, pues ahora pasamos a otro rubro, que es el presupuesto estatal para el 2022 y también el presupuesto federal, que ya fue entregado por el secretario de Hacienda. Hay una cosa segura en eso. Esto, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos cuando sabemos que hay una reducción de más del 20%? Eso es lo seguro. Del 20% al respecto del presupuesto para el Estado. Nos dice lo mal que están marchando las cosas en el servicio público, nos habla de la incapacidad del gobierno federal para poder allegarse fuentes de ingresos, nos dice lo peligrosamente que está creciendo el endeudamiento externo contra lo publicitado en sus discursos por López Obrador, ¿sí? Y nos dice finalmente que van a ir a por todos, porque finalmente ya Hacienda tiene entre ojos hasta a los 18 añeros, o sea, gente que en la teoría está accediendo a la mayoría de edad y que todavía lo más seguro es que ni empleo formal tiene, pero a ellos ya les van a empezar a censurar, ¿sí? Les van a empezar a centavear para que un solo céntimo no dejen de captar, porque no hay dinero que alcance para los caprichos de López Obrador. Sí, la producción de México no avanza en ningún lado. En la industria hay una reducción, ya se publicó, del número de autos que se ensamblan para mandar a Estados Unidos, por decir algo.
En alimentos seguimos importando todo, la gran parte de lo que comemos. El campo no está produciendo maíz, o sea, maíz que sea suficiente para comer y para exportar. Soya, ¿te acuerdas? Hasta aunque sea transgénica, ahorita ni esa hay. Y todo eso que forma lo profundo del Producto Interno Bruto se reduce, por consiguiente se reducen los ingresos, y el SAT todos los días lo ves inventando cosas para cobrarle, para tratar de recaudar más dinero que van a necesitar. Va a haber menos dinero en 2022. Quedan dos temas muy importantes para de último, porque esto no lo debemos de dejar en el tintero. La vacunación transfronteriza en Nuevo León. El gobernador Samuel García está llevando a una población fronteriza con Estados Unidos a los jóvenes de 12 a 18 años a vacunar, pagado por el gobierno de ese estado, y diga, muera que muera, nosotros tenemos que vacunar a nuestros jóvenes. Y realmente esto, ¿por qué se sigue la cerrazón de no avanzar en la vacunación cuando nada más el gobierno quiere hacerlo y lo está haciendo mal? Entonces dices, bueno, ya los gobernadores tienen este pequeño ejemplo de lo que es una gran medida de llevar a vacunar a jóvenes transfronterizo, se llama. Sí, yo creo que esto es, primero que nada, evidenciar el fracaso de la política sanitaria del gobierno federal, evidenciar el fracaso en el tema de la vacunación del gobierno federal. Yo ahí, muy en lo personal, abro un paréntesis, porque inmunólogos muy importantes han publicado en revistas de carácter científico que la vacunación no garantiza la inmunización, ni siquiera la inmunidad de rebaño para todos los vacunados. ¿Ok? Ponen en tela de juicio mucho de este proceso, y la verdad yo creo que esta situación lo único que está dejando en evidencia es el fracaso de la política de salud, y que el propio gobernador de Nuevo León admite que él tampoco en su entidad federativa tiene la capacidad de solventar el déficit de vacunas, y que no tiene tampoco la capacidad de poder implementar una política de salud pública que garantice reducir los contagios. Bueno, si no les dan las vacunas, porque las empresas que las fabrican no se las proporcionan más que al gobierno, y el gobierno lo tiene bajo resguardo del ejército. Sí. Fíjate que cuando los primeros anuncios que hizo el señor López Obrador, dijo que había tantos millones para tantas vacunas, y nosotros decimos, pues nada más es cuestión de tiempo que las apliquen, ya va a salir el año y no nos da eso. Pero para que se alegre, les apunté una nota que es muy bonita, del Universal, del periódico capitalino Universal, que dice que en más de la mitad del país, directivos empresariales consultados por el Banco de México anticiparon que subirán los precios de sus productos y bienes como efecto de la incertidumbre de las condiciones económicas internas y la inflación. Ya de una vez, bonita nota. Ya de una vez. Nota bene. Bien, pues ahora vamos a cerrar este programa Piedra y Lodo con la derrota de los Leones y el futuro del estadio sustentable. Venados ni para Tzik. Ni para ti. Bueno, yo, como comentaba anteriormente, me remito a una frase de mi abuela que decía que si no puede uno asegurarse la inmortalidad con un éxito atronador, hay que hacerlo cometiendo un error espectacular, y creo que eso hicieron los Leones. Después de 3 triunfos, 4 derrotas. Ser barridos, o sea, la verdad es inédito, es creo la segunda vez que ocurre esto, ¿no? En la historia. Y por unos toros que además no tenían ni siquiera un antecedente de campeones. Hay una cosa que están diciendo afuera, ese chisme puede ser lo que, pero se ha dicho, lo he leído, ¿no? Que apunta primero que los mismos Arellano están en la directiva de los Leones, llevan
son los directivos de los Leones de Yucatán y Son son los Arellano directivos Pérez. también de los Toros de Tijuana, ¿no? Eso, los dos equipos son suyos y todos dicen, o sospechan, no todos, bueno, algunos dicen, bueno, ¿por qué ganaron? Porque así se los dijeron que ganan. Es más fácil armar en la frontera un equipo competitivo porque hay muchos jugadores que está peleando un lugar en los equipos grandes y juegan en las ligas que son tan fuertes como la Liga Americana. Y bueno, si quieren tener un estadio sustentable, los Arellano y los Rosas pierden los Leones, pues ¿para qué quieres un estadio sustentable? Pero ahí tienes el Cuculcán, que todavía sigue siendo un gran estadio. Mi Ahí amigo- tienes el Iturralde, que lo pueden hasta mi amigo reacondicionar. Fausto Novelo, el que era director o es director del Archivo General de la Nación, allá en los 60, publicó un artículo muy entretenido sobre este asunto. ¿Dónde lo van a construir? Ya se dijo que antes del periférico, ¿no? Después se usaba la Rodolfo Menéndez de la Peña. Es antes del periférico. Sí. Y dice, ¿dónde van a poner todos los coches que eso va a traer? Están haciendo un proyecto otra vez de sorpresa, sorprendiéndonos por el lugar en que va a estar, los conflictos que va a generar, los daños ecológicos que puede generar. Todo eso no nos dijeron nada, de repente nos dijeron que lo van a hacer y lo van a hacer porque lo van a hacer. Ya están comprando Así predios, nos gobiernan. incluso hasta el parque del maestro ya está destinado para estacionamiento. Sí. Es el gobierno que queríamos, ¿no? Chúpatela. Bien, bueno, hasta la estación de bomberos y la estación de policía que está por allá ya pertenece a ese conjunto. Bien, pues así cerramos este programa con los Leones derrotados, el famoso estadio sustentable. No sé de dónde vino esa palabrita, pero bueno, vamos a continuar nosotros bregando en esta lid periodística todos los jueves, hoy viernes porque ayer lo tuvimos que suspender por motivos de fumigación. Hoy estamos hoy estamos muy pues contentos de tener pues para ustedes este ramillete de un racimo, por así decirle, de noticias que ya han sido desgranadas, ya ustedes las han degustado, y nosotros nada más les deseamos que sean felices, que se sigan cuidando. Hay que usar el tapaboca, el cubreboca o tapaboca, como le quieran ustedes decir, lavarse las manos, no exponerse a situaciones de aglomeraciones, porque pues si usted va al béisbol, pues ahí sí, pero ahí en la población de Ixil, una simple boda de 30 personas fue clausurada en un localcito y una multa de 180,000 pesos. ¿Ven? Así se las gastan en este caso. David, a la hora que nos entonemos y digamos Viva México, hay que decirlo con toda sinceridad, con toda alegría, porque mira tú a los pobres centroamericanos que entran por el sur de nuestro país, pues, llorando, pidiendo llegar al otro lado, al otro extremo del país. Hay países que no digamos Haití, la propia Cuba, Venezuela, están, si nosotros estamos mal, dando tumbos, ellos están en el fondo del Así es, todo es desigual. Así que México, muchas gracias. México. Gracias, Nos vemos gracias el David próximo Guinder. jueves, Guinder. Antes de terminar, quiero recordar, traer a colación un tema que me parece que no es menor. El día 3 de octubre se celebra en la Ciudad de México, se realiza el Día por la Mujer y por la Vida, que diversas agrupaciones pro vida están convocando. Se comenta que acá en Yucatán esto lo ha tomado el Frente Nacional por la Familia. Yo en lo particular he tratado de localizar algún directivo de esta agrupación. Envié incluso un mensaje a la página del Frente Nacional por la Familia, que leyeron, pero no me respondieron. Y bueno,
Creo que es muy importante poner de manifiesto que Yucatán es pro vida. Creo que es muy importante en este tema dar la cara por convicción, por fe, por muchas razones, y de manera tal que yo invito a todos los meridanos interesados en este tema en hacer una manifestación el día 3 de octubre en la Plaza Grande, en el centro de la ciudad, precisamente para hacer notar la vocación a favor de la vida que tenemos los meridanos, que tenemos los yucatecos. No es posible que nos dejemos pisotear por 11 pelafustanes que creyeron ser capaces de jugar a dioses y de decidir quién vive y quién muere. Entonces yo pienso que esto es algo que debe de caracterizarnos a nosotros, y finalmente concluir con este llamamiento a utilizar una frase bíblica pronunciada por nuestro Señor: por sus obras, por sus actos los conoceréis. Y yo creo que ahí es muy importante que a todas las personas, más allá de profesión de fe o más allá de afinidad ideológica, que estemos interesados en defender la vida, en defender la dignidad de la mujer como gestora de la familia y como gestora de la misma vida, deberemos de estar ahí. Yo no sé cuánta gente vaya a seguir este llamado, pero al menos yo estaré ahí, y espero que haya más gente que pueda estar conmigo ese día. Ya iremos definiendo esta actividad a través de NotiRed Mérida. Daremos a conocer cómo vamos a llevar efecto esto. Y consecuentemente en el resumen diario que nosotros vamos Por supuesto. Nos diré la nota, nos diré, están en mis páginas también. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Buenos días. THM News, Agencia de Noticias, presenta